Es un gusto para nosotros reunirnos una vez más para otro de nuestros episodios, el episodio número 11 de nuestro podcast Escuela para Madres. Y hoy queremos darle la bienvenida a una gran colega y a una gran amiga. Silvi, estamos súper contentos de que nos acompañes el día de hoy. Es un tema como difícil puede ser, pero al mismo rato muy bonito. Entonces, pues, Silvi, te quiero dar la bienvenida, que tú nos presentes un poco el tema y pues también, Maggie, bienvenida. Silvi, bienvenida. Antes de darte la palabra, quiero en realidad agradecerte muchísimo por estar aquí con nosotros. Le decía a Silvia hace unos minutos que el espacio de Escuela para Madres es para Pichis y para mí súper importante porque hemos tenido la oportunidad de conocer a profundidad a amigas, a colegas, alumnas muy cercanas a nosotros y pues poder hacerlo contigo esta vez, Silvi, para nosotros es muy bonito. Sí, como te decía hace un momento, queremos saber de ti, tu historia de amor, queremos hacerle un homenaje a todos los de niños, jóvenes, adultos que tienen autismo y queremos, conversar contigo sobre esto. ¿Cómo vives esta historia de amor en familia? También como educadora. Silvia es comunicadora, educadora y también ahora está emprendiendo un proyecto con su familia. Entonces, que nos cuentes tu experiencia, que nos cuentes un poco cómo has atravesado este camino con el Juanjo, un maravilloso niño de 9 años de quien me presto a recibir un montón de cariño cada vez que le veo. Así que gracias, Silvi, bienvenida al podcast Escuela para Madres. Muchísimas gracias, chicas, por este espacio. Yo les agradezco un montón. En realidad, para mí es un gusto enorme siempre venir al ISPADE, conocer los espacios en este gran podcast que ustedes tienen, pues participar, compartir historias que de seguro pueden resonar en algún momento. Entonces yo más bien me siento muy honrada porque el testimonio que tengo que contar ahora es el testimonio como mamá. Entonces, hermoso. Nada más. Sí. Qué lindo. En realidad que es un episodio muy bonito porque pues tenemos la suerte las tres de compartir un poco acompañar un poco también la vida del Juanjo. Tenemos la suerte de conocerlo y de pues estar en su vida de cierta manera. Pero pues cuéntanos, Silvia, un poquito, empecemos a conversar sobre cómo fue el tema de buscar un diagnóstico para el Juanjo. ¿Por qué decidiste buscar un diagnóstico? Y esto te lo pregunto un poquito porque a veces nos puede pasar como mamás que tal vez vemos algunas cosas en nuestros hijos, pero preferimos pensar que todo va a pasar o va a estar bien y no aventurarnos en la búsqueda de un diagnóstico. ¿Por qué tú te aventuras en realidad? ¿Por qué das este paso de buscar un diagnóstico? Bueno, yo les cuento que en realidad el Juanjo fue un niño difícil desde el día 1, o sea, difícil entre comillas. Ahora realmente ya les contaré un poco de cómo se supera esa etapa, pero me acuerdo que cuando salíamos de la clínica, mi papi nos fue a ver, estábamos con mi esposo y bajábamos a la casa en un día súper frío. Mis 2 hijos nacieron en días fríos, entonces yo siempre decía, y hasta ahora siempre me digo como que ¿cómo puede alguien nacer en un día tan frío? Porque llovía muchísimo, llovía un montón. Y cuando estábamos ya llegando a la casa, mi papi se cayó en un hueco. Y se cayó en un hueco y el Juanjo empezó a llorar. Y no se calmó hasta el día siguiente. O sea, esto fue como a las 2, 3 de la tarde, ¿habrá sido? Sí, el alta nos dan al mediodía, entre una y otra cosa, 3 de la tarde. Y el Juanjo no dejó de llorar hasta el día siguiente. Entonces, sí fue como súper traumático. Pero además el Juli, mi hijo mayor, fue un niño bastante sencillo también, entre comillas. Entonces, creo que eso le pasa a muchos papás, les debe pasar seguramente a ustedes, que su hijo mayor de su hijo menor sí es distinto, o sea, sí caminan de una forma distinta. Uh-huh. Entonces, creo que fue inicialmente este shock de decir mi hijo mayor y mi hijo menor son distintos. Pero, pues nada, de ahí empezó toda esta aventura en el sentido de que el Juanjo lloraba mucho y muchas veces regreso a ver y digo, el Juanjo realmente sí nos daba señales de que había cosas que le dolían, como la luz, como el ruido, y yo pensaba que eran berrinches normales. Entonces, esta situación, bueno, que en un principio le daba cólicos, no dormía bien, tenía el sueño muy liviano, todas estas cuestiones, pero ya al año y medio, antes del año ya realmente empezamos a tener una sensación de que quizá no solamente lloraba mucho, sino que algo más estaba pasando porque no hacía contacto visual, estas cosas que hacen los bebés. Mis hijos hablaron muy rápido,
miren que el Juanjo no hablaba, pero dejó el pañal. Entonces, estos hitos regulares, pues el Juanjo los cumplía. Entonces, parecía que todo iba bien. Pero sí nos dábamos cuenta que no había contacto visual, a veces el Juanjo realmente no estaba ahí, no estaba en la conversación. Y ya pasado el año, sí le dijimos al pediatra, como papás tenemos esta inquietud, tenemos esta sensación de que en realidad, y es súper duro porque es decir, en realidad parecería ser que el Juanjo no está tan normal. Y claro, el pediatra nos decía, no, pero él está cumpliendo con esto y con esto. Pero él también, yo digo que la gratitud que tengo también fue por el pediatra. El pediatra fue un gran doctor, nuestro gran doctor, el Carlos, que ante nuestra duda, yo digo entre la duda que podrían tener un montón de papás primerizos o con segundos hijos, nos dijo, ok, les voy a derivar donde un neuropediatra y vamos a ver qué sucede. Y ahí empezó esta gran travesía, pero realmente fue porque ya llegamos al punto en el que decíamos, no creo que coincide solamente con que el Juanjo, no le gustan los ruidos, y además que no teníamos una etiqueta para eso y solamente decíamos, no está tan sencillo como con el Juli. Claro. Y eso nos hizo llegar al diagnóstico. Oye, Silvi, tal vez la familia, tu entorno cercano, había estas referencias, la típica que uno con el bebé recién nacido, todo el mundo quiere darte consejos, opinar, decirte sí, es que tal vez está cerca de la ventana, le entra frío en la noche, por eso llora, por eso no duerme, estas cosillas. Todo el tiempo. Y probamos de todo. O sea, últimamente hay esta plantilla de Instagram que dice, demuéstranos con una foto cómo ha pasado el tiempo. Sí. Y una amiga que tenemos en común sube una foto de ella en Londres. Y yo estaba súper tentada en responderle y decirle, yo sé precisamente, exactamente cuándo estabas, porque yo me acordaba que había una medicina que vendían en Edimburgo para los gases y que era súper buena, entonces tú les dabas unas gotitas y era súper milagroso porque de repente no había cólico. Y me acuerdo que en ese entonces, hace 9 años, yo veía esta fotografía y le dije a mi esposo como, por favor escríbele porque está allá y nos puede dar trayendo, yo nunca hago eso, pero por favor dile que nos traiga esta medicina. Y claro, yo veía ahora la foto de ella en Londres y tentadísima de decirle, sé exactamente cuándo estabas ahí, porque sí creo que nosotros intentamos todo, jarabes para cólicos, intentamos que bañarle en la noche, no que bañarle en la mañana, llevarle al parque, que haga esto, que haga el otro, nunca terapias, por supuesto. También, miren que para mí fue súper duro porque, como les decía, el Juli fue un niño muy independiente. Entonces yo decía, no, pues le voy a dejar llorar un ratito. Estas cosas que como mamás nos pasan también, como que no le voy a marcar tanto, porque yo al Juli pues no le marcaba tanto y el Juanjo quiere estar solo marcado, entonces yo más bien no le voy a marcar. Cosas que en el camino fui aprendiendo y a divorciar la idea de lo que pasó con el Juli y lo que pasó con el Juanjo, pero todos nos decían, no has probado esto, o quizá está muy mimado, o quizá deberías, no sé, hacer esto, aquello, todo, o le da cólicos porque tú tienes que comer distinto. Yo bajé muchísimo de peso porque cambié mi dieta, pero es siempre en este marco, yo digo del amor, porque la familia más cercana te ama, entonces no es que no te va a decir, claro, y no te van a decir tampoco como creo que hay algo raro con tu niño, así deberías hacerle ver. No es algo que normalmente sucede en una reunión familiar. Y además que al no ser visible, porque el Juanjo no es, tiene determinados rasgos físicos, pero no es que tú le ves y dices necesita algo en particular. Es súper complejo, entonces siempre desde el amor y diciendo, yo digo que el círculo cercano íntimo fue súper importante, sigue siendo súper importante para nosotros porque nos acolitan mucho. Pero ya con primos, con tíos, en esta gran familia extendida, pues no todo el mundo entiende, no todo el mundo. Entonces el Juanjo a veces luce como un niño más malcriado, lo que nosotros denominamos malcriado, que un niño que recibe los estímulos de una forma distinta. Entonces sí es complicado porque la familia te abriga, pero a veces ya necesitas como que tener otra visión de qué hacer en esas circunstancias y como mamá es difícil. Y en el acompañamiento que le has dado al Juanjo, Silvi, ¿cuál ha sido el momento tal vez más vulnerable que tú atravesaste como mamá? Tal vez el ingreso al sistema escolar, tal vez algún diagnóstico médico, la terapia, observarle ya a tu hijo tal vez con otra mirada, digamos ya de acuerdo a este feedback que tenías con los médicos, a tu investigación que ibas haciendo del tema.
¿Cómo has manejado? Primero quiero saber cuál ha sido como tal vez estos momentos de mayor vulnerabilidad y cómo lo manejaste. O sea, creo que son varios, ¿no? El enfrentarte ya a las terapias, por ejemplo, lo curioso del tema del autismo es que el espectro es tan amplio que las terapias que se pueden necesitar son súper distintas. Nosotros con el Juanjo empezamos con terapia de lenguaje y terapia cognitiva. Esa fue la forma en la que nosotros empezamos, y empezamos con un régimen de terapias súper fuerte, 3 horas semanales. El centro que encontramos quedaba a 1 hora, 1 hora y cuarto de nuestra casa, entonces la logística incluso era compleja, con un niño pequeño más. Sin embargo, muy, muy bendecida porque finalmente teníamos la posibilidad de hacerlo. Pero siempre, o sea, en esta carrera nosotros hicimos como un trajín más o menos de 3 años seguidos de terapias. O sea, todas las semanas, 3 horas semanales, infantables, feriados, o sea, les llevas tú, les llevo yo le doy el encuentro, nos cambiamos, luego la guardería, o sea, un régimen súper fuerte. Y esto es algo que no lo verbalizábamos con mi esposo, pero de alguna manera nosotros pensábamos que el Juanjo se iba a curar. Es decir, que cada vez que el Juanjo hablaba mejor, o de repente el Juanjo ya no gritaba tanto, o ya no lloraba tanto, o no se desesperaba, o de repente ya teníamos un periodo más largo sin crisis del Juanjo, entonces decíamos, esto ya se va a resolver, entonces a mayor terapia, mayores beneficios, pero va a llegar un momento en el que el Juanjo se va a curar. Y claro, en el autismo y en el tema de trabajo, yo creo que ahora hay muchísima información al respecto, y creo que con los años, o sea, la cantidad de información que hay sobre el autismo como tal incrementa, pero dramáticamente. O sea, hay muchísimos accesos, que la comida, que no sé, los estímulos de comportamiento, de educación, de formación, o sea, de acompañamiento, hay un montón de cosas, pero de todas maneras, todos estos espacios en ese momento nos decían a nosotros, en algún momento esto se va a acabar. Entonces, cuando llega esta gran evaluación, en donde los especialistas nos dijeron, vamos a hacer esta evaluación, pero el diagnóstico del Juanjo sigue siendo un diagnóstico presuntivo, porque precisamente como se está recogiendo mucha información del autismo, fíjate que hace unos 4 o 5 años el Juanjo estaba dentro de lo que se denominaba Asperger, pero ahora ya no es Asperger, entonces sigue siendo parte del espectro autista, y es como que cada vez se va complementando más. El diagnóstico que el Juanjo recibió en ese momento fue presuntivo, entonces nos decían, esto es un diagnóstico presuntivo porque él va a necesitar acompañamiento y vamos a tener que ver con los años un poco hacia dónde llegan. Entonces, cuando nosotros recibimos este gran informe, esta gran evaluación en la que nos dicen como, bueno, el Juanjo estos son sus niveles de inteligencia, estas son sus capacidades. Perdón, Silvi, ¿qué edad tenía el Juanjo en este momento? El Juanjo tenía, esto es 2019, 20, 21, 22, 23, 24, sí, hace 5 años, unos 4 añitos. Ya, ok. Y salíamos de unos 2 años y medio, 3 años de terapias en este ritmo. O sea, todas las semanas, todo el tiempo, y haciendo lo que nos decían, llevando bitácoras. Esto es algo que, por ejemplo, ahora que estamos nuevamente en terapia con el Juanjo, ya la bitácora es diferente y sí es un gran alivio, pero en ese momento la bitácora era, hoy tuvo una crisis, pero también comió esto y queremos, o sea, identificar un poco el patrón de qué era lo que activaba, lo que sea que activaba en el Juanjo. Entonces, cuando recibimos este gran diagnóstico en el 2019, como les digo, no es algo que el Jorge y yo habíamos conversado, pero creo que individualmente ambos pensábamos que nos iban a decir, cumplieron, ya está, ya no tiene caries, ya está sanito, así siga con su vida. Y de repente nos dijo, claro, o sea, este es el diagnóstico del Juanjo, es un diagnóstico presuntivo, tenemos que ver qué va a pasar con el Juanjo a lo largo de los años. Sí es importante que sepan que el Juanjo va a necesitar distintos tipos de acompañamiento toda la vida, y pues cada vez que nos iban dando la evaluación yo sentía que solamente me iba desplomando, no porque no era buena la evaluación, era muy buena, pero en mi cabeza yo estaba lista para que me digan, ha sido un gusto, gracias por todos estos años, ojalá nos volvamos a encontrar. Claro. Y eso no pasó, entonces fue súper fuerte, creo que nos afectó también como matrimonio un montón, pero creo que fue ahí cuando decidí enterrar al hijo que quería tener. O sea, desde ahí fue como que dije, no, o sea, este es tu hijo. O sea, ya las expectativas que puedas tener del hijo que quisieras tener no existen, este es tu hijo, o sea, esto es lo que hay y pues a seguir. Pero ese gran golpe de pensar que ya va a pasar fue tenaz. Claro. O sea, qué fuerte lo que dices en este sentido de dejar ir al hijo
que uno se imagina, que uno... De las expectativas que uno... Exacto, que curiosamente igual ayer hablábamos con Maggie de eso, de las expectativas que inevitablemente como padres tenemos en nuestros hijos, ponemos en nuestros hijos. Entonces, pues fuerte lo que tú dices de dejar ir a ese hijo y abrazar al que está aquí. Al que hay. Y pues bueno, o sea, a mí me parece, te digo, y viéndolos también en su dinámica familiar y todo, son una familia maravillosa. Sí. Creo que el Juanjo además es muy afortunado de tenerlos como familia, ¿no? Porque pues todos están ahí. Pues yo quería también preguntarte esto, porque ustedes tienen al Juli también. Y el Juli también es pequeñito también. Claro. Entonces iban ustedes en esta dinámica, como tú nos cuentas, tan fuerte con respecto a las terapias, salir, al venir, a todo este trajín, llevar bitácoras de él, observarlo muchísimo para poder ir descubriendo ciertas cosas de cómo él estaba yendo. Y el Juli, mientras tanto, ¿cómo estaba? Bueno, o sea, es que creo que yo digo que hay un antes y un después. O sea, todos nos marcó un momento determinado. Para nuestra familia fue la pandemia. O sea, nosotros llegamos a un punto en el que todo colapsó en la pandemia y desde ahí un poco nos reconstruimos. Entre eso porque este diagnóstico que recibimos del Juanjo sucede en diciembre del 2019. O sea, acabando el 2019, nada sabíamos de una pandemia, nada sabíamos de lo que iba a pasar. Y pues, coincidencialmente, muchas otras cosas se fueron engranando. Yo creo que en la primera fase de la terapia, bueno, cabe recalcar que tanto el Jorge como yo nos gusta leer un montón, de repente investigar. Hemos trabajado en eso también y sí llegó un momento en el que yo creo que nos metimos demasiado. Es decir, sí creo que los libros son súper útiles, pero hay para todo. O sea, como el niño, el hermano del niño autista, el papá, el abuelo, el cuñado, o sea, el compañero de clase. Es decir, hay una afectación súper amplia, pero llega un momento en el que tienes demasiada información y tienes a tu hijo. Y hay cosas que por supuesto te van a servir, yo no estoy diciendo que no, pero llega un momento en el que hay una saturación, como todo en la vida, que es súper difícil de manejar. Entonces, creo que en esta primera fase, cuando estábamos en estas terapias súper intensas, bueno, el equipo de terapeutas que teníamos, pues sí nos decían como, si necesitamos que se dividan, por ejemplo. O sea, venga a uno de ustedes con el Juanjo y el otro vaya a tomar un café con el Juli. Claro. Es decir, nosotros, yo les soy súper honesta, ni siquiera es que pensaba, porque para mí es como que la familia va así, amarrada al baño, al carro, a subir, a bajar. Exacto. Y bueno, y también frente a un diagnóstico, algo que estaban enfrentando. Que hay que enfrentarlo como familia. O sea, yo te digo, claro. Me pongo a pensar y digo, si me dicen algo de mi hijo, es como que todos aquí juntos vamos aquí y no ni siquiera con mi esposo, decir tú y yo. Viendo otra posibilidad. Ajá, sí. Y cuando la terapeuta nos decía, sí deberían dividirse. O sea, verán, si tienen un ritmo de terapias fuertes, que un día venga el Jorge, que un día vengas tú y el otro con el Juli. Sí había momentos que decía, ¿y cómo así? O sea, estamos perfectos los cuatro aquí. O sea, ¿cómo así esta sugerencia? Pero claro, ya después nos dábamos cuenta que por supuesto el Juli... Y es algo que dicen los libros, que como toda la atención se deriva al niño que tiene como autismo o realmente cualquier cosa, porque yo digo en realidad es cualquier alteración, sea esta física, emocional, o sea, la atención inevitablemente de los papás va hacia allá, ¿no es cierto? Entonces sí nos dábamos cuenta que el Juli ya cada vez era un poquito más demandante en tener esta atención nuestra. Y claro, ya decía como que ya nos dijeron también, sí, no nos metimos muchísimo en la teoría, pero sí creo que nosotros sí tenemos una pequeña deuda con el Juli en el inicio, porque sí, o sea, al Juli sí le tocó ser muy paciente, o sea, muy paciente con la dinámica de la familia, con las reuniones, porque había ocasiones en las que estábamos en reuniones familiares y el Julián estaba de lo mejor, pero el Juanjo ya había gritado 1 hora, y era como... ya nos vamos a la casa, entonces como que ya nos vamos a la casa o cosas así, ¿no? O sea, como esta cuestión, pero sí creo que con los años hemos aprendido a manejar mejor los espacios, es decir, sí creo que, y además el Juli ahora ya está en la adolescencia, entonces son otras necesidades, pero también el Juanjo ya está un poquito más manejable, no estoy segura que todos los casos sean de esa manera, pero creo que en realidad los aplausos y la gratitud se los lleva directamente el Juli, porque él sí nos tuvo mucha paciencia, o sea, muchísima paciencia en bancarse a veces 2-3 horas, porque había veces que teníamos terapias entre semana, pero otras ocasiones teníamos los sábados, entonces era de 7 a 9, de 9 a 11.
no podíamos empatar las 2 terapias, entonces la una era de 8 a 9 y luego la otra de 11 a 12. O sea, toda la jornada mañana, ahí. claro. Entonces, en realidad el Juli se lleva el gran aplauso en ese caso. Creo que nosotros cada vez hemos estado un poco más abiertos, pero sí hemos estado un poquito resistentes solo a meternos al tema teórico, porque por un lado es doloroso y por otro lado yo a veces siento que te distancia un poco del hijo que tienes. O sea, porque es como niños con estas características hacen esto, hacen esto, hacen esto, pero si de repente hay alguna característica que no encaja, pues entonces lo que sea que tú estés aplicando no está íntegramente dedicado a este guagua que tienes al lado tuyo. Exacto. El hiperenfoque en lo científico nos desconecta de nuestra realidad a veces. Así es. Entonces, en función de eso también iba esta pregunta que tengo, Silvi. Yo me imagino que terapeutas, médicos, los libros, ¿sí? la teoría, la ciencia, les iba dando recomendaciones, ¿sí? De qué hacer, qué metodología, qué aplicar, observa esto, hay instrumentos, cuestionarios, bueno, todo lo que me imagino que ustedes lo han estado cercanos a esa situación, pero yo tengo la curiosidad, ¿qué aspectos también decidieron ustedes, papás del Juanjo, hacer ya salidos incluso de alguna recomendación? Porque también tenemos que hacer cosas en función de nuestra realidad, de nuestra vida, nuestro contexto, nuestra familia. Una de estas cosas, tú la dices, es, a ver, tú con el Juanjo, tú con el Juli, porque el Juli es miembro de nuestra familia, es nuestra realidad, y él nos está desde chiquitito acolitando mucho. ¿Qué otros aspectos, Silvi, ustedes decidieron también despegarse un poco de lo teórico, lo médico, y decir, esta es nuestra familia y también queremos darnos la oportunidad con esto, siguiendo la intuición que tenemos las mamás, los padres, ¿sí? ¿Qué aspectos puedes mencionar? Verás, yo creo que nuevamente después de recibir el diagnóstico, llegó enero, llegó febrero, seguíamos con las terapias, o sea, seguíamos como normal, entonces fueron estos 2 meses de shock de decir, o sea, como no ya acabábamos, o sea, así va a ser siempre. Y bueno, en realidad yo digo también fue un poco dramático para mí, porque no es que así va a ser siempre, pero sí llegó un momento que coincidió justamente con la pandemia en el que yo dije, necesito descansar de las terapias. O sea, realmente necesito descansar. Entonces, cuando yo hablé con las 2 terapeutas, este gran equipo que tenemos hasta ahora, les fui súper honesta y les dije, estoy agotada, o sea, ya no puedo más, o sea, no, yo entiendo, y además que era, o sea, yo también decía, bueno, esto va a ser terrible para el Juanjo, o sea, como una mamá, es como que yo le negaría a mi hijo, no sé, la medicación que necesita solo porque yo digo, me cansé de darle la medicación, o sea, es también, si entré como esta disyuntiva de decir, y si luego hay un retroceso súper grande, y si luego, pero también coincidió con la pandemia, coincidieron con un montón de cosas y dije, necesito realmente descansar de la terapia. O sea, y sí creo que, bueno, pues la terapeuta me dijo, te entiendo, y sí creo que es importante, porque si tú en este momento estás agotada, no va a funcionar tampoco. Entonces, decidimos suspender las terapias, y fue como, bueno, también eran las condiciones, estábamos encerrados, el Juanjo también estaba más en la casa, entonces de alguna forma estaba más monitoreado. Pasó quizá 1 año para darnos cuenta que sí teníamos que volver, o sea, sí teníamos que hacer algo, y no volvimos inmediatamente al régimen de terapias que teníamos. Nosotros en ese caso lo que hicimos fue utilizar como 1 año, 1 año y medio, este sistema de terapias sensoriales, que nada tenía que ver con lo conductual, que nada tenía que ver con el lenguaje, y que nos habían recomendado y nos dijeron esto puede o no funcionar, pero hicimos esta terapia después de haber descansado 1 año, 1 año y medio. Entonces, hasta el día de hoy, yo decirles qué impacto pudo haber tenido en la vida del Juanjo, en su desarrollo, que yo haya interrumpido su terapia 1 año y medio, creo que dependerá nuevamente del niño. Es decir, yo creería que en el Juanjo pudo valorar otras cosas, pudimos encontrarnos más todos físicamente en la casa, fueron las circunstancias, pero sí tenía esta sensación de, ¿será esto lo que debo hacer? O sea, realmente, y ahí sí fue como que dijimos, no más terapias, hasta aquí. Nos aguantamos 1 año y medio y hemos vuelto. Fíjate que de eso ha pasado 4 años y hoy nuevamente estamos haciendo terapias, pero a la larga, o sea, el impacto en el Juanjo no estoy tan segura, pero en nosotros hemos vuelto con una actitud mucho más abierta, pues, o sea, claro. Ya nos dicen como que tengo esta tarea para el Juanjo a sus órdenes, o sea,
ya estamos mucho más frescos, es más ligero llevarle al Juanjo, igual lidiar con el Juli, digamos, en el tema de la logística. Entonces, no sé si al Juanjo, pero a nosotros nos vino súper bien, pero por la coyuntura. Esa pausa. Sí. Pero quizás, si es que a ustedes les vino súper bien como entorno que estaba en ese momento, porque en la pandemia básicamente eran las cosas, yo creo que hay esta afectación. Para algunos fue muy positiva el hecho de poder compartir espacios que no los estábamos compartiendo, y para otros fue negativa en el sentido de que estaban viviendo, no sé, violencia intrafamiliar y cosas así. Pero en este sentido, en el caso muy puntual de ustedes, y venido también de un instinto tuyo como mamá, y de poder estar ahí, compartir el espacio con el Juanjo, quizás como tú dices, ¿no? Había otras cosas que se pudieron trabajar de distinta manera y que finalmente también tienen sus consecuencias positivas. Claro, es que es más orgánico. Sí. O sea, es que las madres nos cansamos, las madres nos aburrimos, los padres también. Y también nos damos cuenta de que hay otras cositas. Sí, y esa naturalidad a los guaguas también les transmite, decir, no, mi mamá necesita descansar, todos necesitamos irnos, necesitamos quedarnos. Entonces un poco también parte de la familia, porque a veces creo que como mamás queremos forzar mucho y hacerlo todo de acuerdo a lo que nos indican los médicos. A mí me ha costado mucho como mamá, digamos, despegarme de las recomendaciones del pediatra. Me cuesta un montón. Así, si le dice, pero llega un momento en el que digo, ya me cansa, y claro, el tema de la culpabilidad nos llega también porque hay una misión de la sociedad en hacernos, claro, en querernos hacer madres perfectas. Sí, entonces, es que justamente de eso, yo en cambio, al contrario tuyo, que tú sigues los lineamientos de los doctores, yo soy muy desprolija en eso con mis hijos. Entonces, a mí me pasa muchísimo que yo me siento muy tranquila de lo que estoy haciendo. Sé que estoy yendo por el camino correcto, está todo muy bien, pero a mí me pasa que es la sociedad, el entorno, el que me critica mucho en eso. O sea, entonces yo comienzo a tener mucha culpa porque siempre quien me señale es que no les has dado estas vitaminas, es que claro, no, la alimentación, no te estás preocupando de esto, es que sí se le nota que están más chiquitas, sí se le notan muy flaquitos. Entonces, lidiar también con esta culpa y estas cuestiones de la sociedad es complicado. ¿Cómo tú pudiste o cómo tú manejas toda esta situación con respecto, porque hay un entorno mayor con respecto al Juanjo, por ejemplo, y en general creo yo con niños que pueden tener diagnósticos específicos en algún área, es el lidiar todo lo que es el entorno escolar, la sociedad, la familia ya extendida, y algo que nosotros tenemos, nuestro instinto, y sabemos y que creemos que lo estamos manejando y estamos haciendo lo que consideramos que es lo que debemos hacer, pero hay todo esta gente alrededor. ¿Cómo para ti ha sido lidiar con eso? O sea, creo que, como les digo, yo creo que nos fortalecimos muchísimo ya en esta segunda fase de terapias. O sea, es como ya estábamos más relajados, es como que decimos, va a necesitar un acompañamiento toda su vida. ¿Quién no? O sea, todos necesitamos algún tipo de acompañamiento, sí. Es decir, ya, y es una nota, bueno, también yo quiero puntuar que nuestro caso es un caso muy particular, porque el Juanjo tiene o sea, está dentro del trastorno del espectro autista, o sea, su diagnóstico es ese, o sea, es un niño con un trastorno del espectro autista de alto nivel cognitivo con deficiencia 1, básicamente un Asperger. Entonces, su alto nivel cognitivo le permite, entre comillas, socializar un poco mejor, pero el abanico del espectro autista es tan amplio que esto que les estoy contando yo, de pronto puede ser algo que resuene muchísimo con, digamos, con más mamás, pero de pronto para otra mamá sería una locura dejar de hacer terapias. Es decir, también quiero decir que claro, el espectro del Juanjo nos ha permitido también esto. Tiene sus ventajas y desventajas. Entonces, la ventaja es que de pronto no son cosas que están muy, muy acentuadas, pero también hay una desventaja de eso, porque, como les digo, nuevamente, el Juanjo luce como un niño, además que te gana en 2 segundos. Entonces entra y él es el dueño de la habitación y él ya sabe todo lo que hay que hacer. O sea, estábamos conversando ayer o antes de ayer que tenemos un compromiso el día sábado y mi hijo mayor sí tiene que ir, el Juli. Entonces digo, ay, ¿ahora qué haremos con el Juanjo? Y el Juanjo, yo me quedo solo. Oh. Yo me quedo solo aquí en la casa, no, vayan y yo me quedo aquí. Es como, ok. Pero claro,
esto que puede ser una ventaja en las cosas que nosotros hacemos, sí ha sido una desventaja también, precisamente porque no parecería que tiene una afectación. Claro. Entonces, llega un momento, como les digo, que esta etiqueta del niño malcriado es una etiqueta súper pesada. O sea, súper pesada, porque es como que ya, pero que haga algo, o sea, pero que le calle, que le dé un buen guantazo, o sea, o que porque lo yo, que sabes sea. que tengo una curiosidad y no sé cómo preguntarle sin ser así tan, pero en la confianza que tenemos, pero ¿sabes cuál es? Que, por ejemplo, mira, cuando el Juanjo era más pequeñito, ¿verdad? Ajá. Y tal vez su inquietud, sus cuestiones de, no sé, de tal vez un berrinche o alguna situación, puede pasar más desapercibida porque era pequeñito, porque era chiquito. Inclusive hay ciertas cosas que te pueden hasta parecer tiernas en un niño chiquito, o sea, el chiquitín que es, porque el Juanjo, debemos decir lo que es bellísimo. Entonces, el Juanjo tiene una sonrisa y unos ojos maravillosos. Entonces, claro, tal vez en un quiero, y te gana, o sea, Claro. tú dices, pero dale, Silvi, no pasa nada, a un pequeñito. Pero van creciendo físicamente y tal vez continúa con ciertos comportamientos y tú llegas a algún lugar y él tiene estos comportamientos y ya para las demás personas ya no es así como, ay, qué tierno. O sea, ya a esta edad debería saber eso. Ajá, Claro, sí. total. A ver, antes de que se me vaya la idea. Y espérame, discúlpame, No, yo no. te digo antes de que se me vaya la idea también. Y, o sea, lo que yo te quería preguntar es, frente a esto, uno tiene todo el tiempo que justificarle al hijo y decirle a la gente, no, es que tengo que explicar, tiene autismo o no, o sea, porque se me hace también que tengo que hacer como mamá, a donde vaya yo decir, no es que es malcriado, es que tiene autismo. Tengo que estar justificando, tengo que estar todo el tiempo explicando, o sea, explicando. sí, ¿cómo O sea, llevas? creo que por todas las fases hemos pasado en realidad, o sea, por toditas. Cuando era pequeño el Juanjo, a nosotros nos pasaba una cosa, los berrinches del Juanjo eran otro nivel, o sea, eran súper desquiciantes y yo, que soy su mamá y que le amo con locura, y había momentos en los que, o sea, tenía que salir de la escena, entonces o salía yo, o salía el Jorge, o sea, o alguien salía porque ya la situación era inmanejable. Y sí es complicado porque yo me acuerdo que alguna vez estábamos comprando hamburguesas y estábamos en la fila y el Juan José quería el juguete de la cajita feliz. O sea, era chiquito, pero no era tan chiquito. Entonces, no, Juanjo, no puedes tener, no, mira, Juanjo, estamos haciendo la fila, tenemos que esperar, bueno, o sea, todo lo que nos enseñan a hacer en la terapia, en la modulación del carácter, y el Juanjo se lanzó al piso. Entonces, en esa época el Juanjo se lanzaba mucho al piso, y no es que lo que nosotros hacíamos con el Juanjo, estábamos invitados a hacer, es lo que siempre se hace, pero en ese momento particular que el Juanjo utilizaba eso como un mecanismo de defensa, pues lo que estábamos haciendo desde este trabajo terapéutico era dejar que le pase el berrinche. Eso quería decir no pedirle que se levante o no cogerle o dejarle. Entonces, claro, eso es súper fácil en la casa, pero si estás comprando hamburguesas y dejarle a sabiendas de que si le retiras de la escena va a ser un escándalo mucho mayor, es como que, a ver, te aguantas de esto, te aguantas lo que viene después. Y muchas veces no aguantábamos la presión social y era como que y le cogíamos al Juanjo, salíamos y era peor. O sea, lo que pudo haber sido un berrinche de 1 hora se convirtió en un berrinche de 2, 3, 4 horas. O sea, súper largo. Pero en esa ocasión particularmente yo dije, no le voy a coger. Entonces la fila avanzaba y el Juanjo estaba en el piso. Y lloraba y pataleaba y yo estaba al lado de él, mi esposo siguió avanzando en la fila para comprar, o sea, todo normal, pero yo seguía al lado del Juanjo, hasta que una señora pasó al lado mío y me dejó así nuevita. ¿Cómo va a ser posible si usted es la mamá? ¿Qué le pasa? O sea, pero pobre niño, qué terrible haber caído con esa mamá. O sea, realmente me dijo muchas cosas y yo creo que ella ya venía cocinando en la fila como esta mamá que no hace nada. Entonces, realmente ahí sí le tomé al Juanjo, que hizo un gran escándalo, o sea que igual todo lo que me había aguantado no sirvió de nada, porque para cuando le retiré fue como empezar de cero. Y claro, sí era súper pesado, entonces hay muchas lágrimas alrededor de eso, porque uno quiere decir, ay, pero es que usted no sabe, y ya pelearme con alguien más era como, ay, no, qué pereza, pero es bien complicado. Ya después llega un momento en el que tú dices, hazla. Es parte de también. O sea, como, hazla. Tampoco como diciendo, a ver, no se meta con mi hijo, no, o sea, pero como, hazla. O sea, retirarle de la escena, pero sí nos han pasado varias fases, o sea, sí hemos tenido eso también. Ahora que ya el Juanjo está más grande, la problemática que tenemos ahora con el Juanjo es que el Juanjo siente que todos sus espacios son suyos. Entonces, este límite social de, él pide las cosas con por favor y gracias, pero él puede llegar a una casa y abrir la refrigeradora.
O sea, y a ver qué hay, porque él no, es como, si está ahí, ¿por qué no podría? Recuerdo que alguna vez estábamos en una casa, entonces abre la refri y yo le digo, Juanjo, no puedes abrir la refri porque las cosas que están ahí son de los niños que van a la escuela. Yo también voy a una escuela. O sea, ¿cuál es el problema? Yo también voy a la escuela, o sea, como eso que está ahí me pertenece. Entonces, ahora, por ejemplo, la terapia está muy enfocada en eso, en los contextos sociales, en que él pueda entender qué cosas sí, qué cosas no. Pero ya nosotros también estamos más ligeros de decir como, ya. O sea, ha habido ciertas ocasiones en donde sí nos ha tocado, por ejemplo, en la escuela, sí, decir, a ver, o sea, sí necesitamos entender que el Juanjo necesita una adaptación curricular, que el Juanjo no va a entender las cosas como otros niños, que necesitamos un nivel de literalidad distinto, o qué sé yo. Pero ya, por ejemplo, en el parque, o sea, que el Juan José de repente le ve a una niña y le diga, ¡ay, te amo! Explicarle a la niña que esa es la forma del Juanjo de decir me caes bien, es como, o sea, solo tú sigue con tu vida. O sea, por supuesto estamos modulando que esto no se vaya, o sea, no se extrapole. No tome otro vuelo. Pero, y también ha sido la recomendación, o sea, y te digo que en eso ha sido una liberación enorme de tampoco cargar con eso. O sea, como, hay cosas que sí, hay cosas que no, pero claro, el Juanjo... Y justo de esto hemos conversado últimamente con el Jorge, porque el Juanjo ahora comenta todo, entonces estás muy alta, estás muy chiquita, estás muy gorda, estás muy flaca, o sea, estás así, estás asado, o sea, pero todo. Entonces es como, yo le decía a la terapeuta, le decía como, ¿y ahora? O sea, como, ¿qué hago? Entonces ella me decía, mira, nos ha costado tanto que el Juanjo describa. Porque, claro, hay cosas ya súper serias que son súper difíciles. El Juanjo hasta ahora no nos puede contar con lujo de detalles qué ha pasado en la escuela, por ejemplo. Entonces, si de repente el Juanjo llega notoriamente triste, es súper difícil para nosotros saber qué fue exactamente lo que pasó, porque además es muy probable que el Juanjo ni siquiera lo entienda muy bien. Pero, claro, hemos trabajado tanto en la descripción que de repente ahora que ya describe todo, o sea, claro, decirle como, Juanjo, pero no le puedes decir sí que está gordo. Claro, entonces nos pasa un montón que el Juanjo dice, o sea, yo le digo, pero Juanjo, y el Juanjo dice, pero es la verdad, está viejo. Entonces, sí, Juanjo, sí, mi amor, sí. Entonces, está viejo y te señaló. Claro, entonces es como, y claro, y es el momento en el que la persona dice, pero corríjale. Y es como, Juanjo, mira, a ver, no, pero esas cosas no necesitamos saber. Entonces, claro, hay otro nuevo trabajo que puede ser súper chistoso en el día a día, pero si tú te topas con alguien que el otro día estábamos entrando al banco y una señora le dice hola, y el Juanjo, hola abuela. Entonces, claro, la señora cambió la sonrisa por y yo así, y claro, después, Juanjo, por favor, mira los calificativos, si es importante. Entonces es como no hacer, o sea, yo me río porque además les digo, ay, Dios mío, o sea, realmente, y porque además les digo que es una alegría, porque al Juanjo le cuesta mucho describir, entonces, en realidad eso es un éxito. Solo que las cosas no llegan como uno quiere, entonces llegó de esta manera, o sea, claro, pues es así, pero sí es un tema en el que más bien ya ahora reforzamos y decimos, a ver, o sea, a ver, Juanjo, mira, esto sí vale la pena que lo entiendas, no en este contexto, mira, tú puedes abrir nuestra refri, pero no puedes abrir la refri de los demás, nuevamente porque el diagnóstico del Juanjo nos permite hacer eso, claro. Pero sí nos hemos quitado un poco, verán, este ¿sabes peso. Que también puede ser un poco el hecho de saber en dónde ustedes tienen que poner sus esfuerzos, y es en el Juanjo, básicamente, o sea, como tú dices, con estas personas que se encuentran o en estas situaciones en otras casas que ustedes, ¿dónde tienen que poner sus esfuerzos? Es en el Juanjo, en decir, a ver, te explico esto, ya no en la persona grande, ya no en la visita, ya no en el otro que siga su proceso, o sea, que siga su proceso de entender, de tener empatía, de comprender, de cambiar su visión, lo que quiera que sea, pero mira que sus esfuerzos van al Juanjo. Es súper curioso porque yo le contaba a la terapeuta y le decía, o sea, estamos atravesando esto, o sea, ¿cómo manejo estos momentos bochornosos que me dan mucha satisfacción, pero cómo lo hago? Y ella me decía, mira, mediando. O sea, vamos a ejemplificar porque él es muy literal, entonces le vamos a decir, mira, cuando tú dijiste esto en este contexto, la persona lo recibe de esta manera. Entonces, por eso es importante que no lo hagas, o sea, reforzar. Pero él me decía, mira, pero también tienes que liberarte porque si el Juanjo, de que tiene 9 años, tiene la capacidad moral de desmotivarle a una persona de 60, o sea, ¿qué puedes hacer tú? O sea, claro, es un poco 60 como se cuestiona. Claro, pues, claro. O sea, es como, digamos, no vas, obviamente no puedes permitir que el Juanjo sea realmente
consciente de lo que está haciendo, porque ahorita, ahorita estamos en la fase en la que estos comentarios no son son conscientes, pero no son intencionales, no sé si me hago entender, claro. no tienen como esta carga, pero precisamente hay que reforzar para que eso no suceda. Entonces, claro, yo esto cuento en mi casa grande, digamos, con mis papás, con mi hermana, y son como, pero ¿cuánto es el lío por eso? Aquí ya. Pero claro, entonces, o se ríen, y el Juanjo no entiende por qué se ríen, pero él también dice como esto parece chistoso, entonces yo les digo, pero no se rían, porque una cosa es que no esté manejado de esa manera, pero claro, nuevamente, porque tú siempre estás como enfocada al núcleo familiar, estás como en este núcleo más grande, que es la familia más grande, los amigos, la escuela, pero también estás en el día de mañana con el entorno grande. Entonces si tú sales y de repente ves la calle y le dices, tú eres viejo, tú eres así, no te va a ir bien. Es decir, sí hay que entender los contextos. Entonces estamos justo en esa fase, pero ahora podemos estar así. Cuando había los berrinches, era súper difícil. Era súper, súper, súper difícil porque, hay reuniones, hay fiestas familiares en las que o yo no estuve, el Jorge no estuvo, porque estábamos en la fiesta y de repente el Juanjo ya se indispuso y uno de los dos tenía que salir. Y cuando nos salimos los 4, entonces es como, yo a veces veo fotos, así los recuerdos de las fotos de los años y digo, claro, en esto estoy en el parque con el Juanjo, o el Juanjo no está aquí, el Jorge debe haber estado con el Juanjo, porque era difícil, era difícil tenerle en un solo espacio. Entonces creo que progresivamente eso ha cambiado, pero sí, ahora hay esta otra cuestión, ¿no? Y tú ay, perdón, estamos así las dos peleándonos por las tantas preguntas así. Sí, Silvi, es que tiene relación con lo que estabas hablando, perdón. ¿Qué conductas te han llamado la atención del Juanjo? Pero más allá de estas conductas normalizadas, digamos, las conductas que tienen que ver también con el tipo de inteligencia que tiene el Juanjo, también con su sensibilidad, también qué te ha sorprendido positivamente de él, respecto también a cómo es el Juanjo, porque tiene una inteligencia superior. Entonces, eso también, cómo fuiste descubriendo estas conductas, decir, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede lograrlo? Verás, bueno, justo estamos saliendo de una evaluación ahorita y digamos que métricamente el nivel de inteligencia del Juanjo es normal. Yo también digo, bueno, es mi hijo, y yo digo, no, es súper inteligente, y sí es súper inteligente, pero dentro de los rangos su inteligencia sigue siendo normal. Entonces es como que a mí al ver que sus rangos son normales por lo que dice la medición, la prueba, tú podrías decir, bueno, entonces no hay nada positivo en que se sepa todos los países del mundo y todas las capitales, o que se sepa, no sé, pues el tipo de instrumentos musicales que hay, los que son de madera, los que son de viento, los que son esto, porque son temas que toma por épocas. Pero yo creo que de todas las cosas que él aprende, siempre me sorprendo y aprendo un montón con él y pues termino como que maravillándome, pero creo que lo que siempre me quiebra es la empatía. Y fíjate que eso es algo que los libros dicen, porque los libros te dicen que el niño con autismo tiende a ser un niño asocial, es decir, un niño que carece de empatía. Entonces, por eso digo que es tan difícil también a veces quedarse, no digo que la teoría está mal, al contrario, creo que apoya un montón, pero el espectro es tan amplio que, tú no puedes decir, no es empático a este tipo. Exacto, hay muchas cosas, pero claro, esa es una etiqueta súper presente porque es bien recurrente, te dicen, y claro, si el Juanjo de repente le dice a alguien que está gordo, que está flaco, alto, viejo, joven, puede ser que sea una falta de empatía. Y claro, uno como mamá está como mecánicamente listo para que el Juanjo no sea tan empático. Pero de repente hay estos momentos en los que el Juan José se rompe al ver una película, o de repente dice, te hice una carta, o ya no quiero que estés triste, o no sé, solo vengo y te abrazo. Y claro, entonces se sale del esquema. Entonces resulta que no es que ha sido antipático, sino más bien todo lo contrario, es muy simpático, es muy empático, y esas son las cosas que me quiebran, porque algún día yo tenía un audio de una mamá del grado del Juanjo que me decía, yo te quiero agradecer un montón porque ya te he de haber contado el Juanjo que en el recreo mi hija se cayó, nada, yo escuchaba el audio como ya, y él fue el único que le llevó a la enfermería, pero yo te quiero agradecer porque mi hija me dijo que él se quedó hasta el final del recreo en la enfermería con ella.
entonces yo te quiero agradecer muchísimo porque ella se sintió mucho más tranquila con el Juanjo. Entonces, claro, cuando yo le digo, Juanjo, ¿qué pasó en el recreo? Comí esto, comí el otro, comí aquello. No, pero ¿y qué pasó con esta niña? Ah, se cayó. Ya, ¿y qué hiciste tú? Yo fui a la enfermería. Pero no hay como que sí, verás, me quise quedar con ella porque yo estaba... Ese razonamiento no lo hay. Informativo. Pero la acción existe. Claro. O sea, el Juanjo se quedó, o sea, él vio que era importante quedarse y decidió quedarse. Entonces, creo que cuando pasan esas cosas, me quiebro. Porque digamos que se sepa todos los países, no quiero decir que no me sorprenda, me sorprendo y doy gracias y digo qué maravilla. Pero cuando tiene este nivel de empatía, cuando vemos a alguien que no hemos visto hace mucho tiempo, veíamos recién una amiga que se había lastimado el dedo. Yo ya ni me había acordado, o sea, honestamente no. Entonces, cuando le vio, le dijo, ¿cómo está tu dedo? O sea, lo primero que hizo fue decirle, hola Clarita, ¿cómo está tu dedo? Entonces, yo sí, es cierto que se lastimó el dedo. Y ella le dice, Juanjo, gracias por acordarte, está mucho mejor, ya no me duele. Y esas son las cosas que a mí me dicen, hay esperanza, porque digamos que estos hitos cognitivos son importantes y necesarios, pero esta otra parte social, que no solamente tiene que ver con lo que la sociedad demanda del Juanjo, que es que él se adapte, sino que él también pueda salirse de su naturaleza y hacer algo más, sí me parece bastante importante. Lindo. Qué lindo. Y con respecto a esto de la empatía, ¿tú te has encontrado con una sociedad, directamente, digamos, la ecuatoriana, aquí, nuestra sociedad, con una sociedad empática, que tú sientes que puede ser como una comunidad? ¿Has logrado encontrar eso? ¿O tú qué cambios consideras que sería importante tener en nuestra sociedad? Sí, incluyendo al sistema educativo. El sistema educativo topémoslo como aparte, porque creo que el sistema educativo sí tiene un rol importantísimo, o sea, y eso sí necesita un tratamiento distinto. En el caso, digamos, en el entorno como de la sociedad, creo que sí ha ayudado un montón esto de la maternidad respetuosa, o sea, de estas mamás que están así súper intensas, así como, pero pídele por favor, pero déjale que él suba primero, o sea, porque... Crianza positiva, diría. Exactamente, es decir, claro, en nuestra época pues no era así, o sea, era como que, así me empujaron de la resbaladera, ya límpiate, levántate y sigue jugando, o sea, como, o sea, ya sigue con tu vida, o ¿qué le pasa con mi hijo? O sea, digamos, era otra forma de resolver. Entonces, yo creo que como ahora estamos en un entorno en el que pide por favor y di gracias y esto, o sea, sí acolito un montón, porque claro, de pronto yo no le digo, pero el Juanjo ya escucha que alguien dice, entonces es claro, como, y al ser respetuoso es como, yo no me meto con tus hijos, tú no te metes con los míos, o sea, con alguien súper externo quiero decir, o sea, ya. Pienso en el metro, por ejemplo, que el Juan José por supuesto quería bajar, subirse primero, o sea, que se abrían las puertas y él no quería esperar a que salgan, pero no tuve yo que decirle nada porque una mamá le dijo a un niño, mira, primero tenemos que esperar a que las personas salgan para que nosotros entremos. Entonces ya hizo el trabajo por mí, entonces el Juanjo ya tenía toda la intención, pero ya no hizo nada, entonces sí ayuda un montón. Creo que por otro lado, o sea, puede sonar contradictorio, pero cada vez somos más ensimismados, o sea, tú vas al parque y no necesariamente todo el mundo está jugando con todo el mundo, es decir, los niños que fueron juntos están jugando juntos, pero no es que hay, ya cada vez es más remoto la posibilidad de que un niño esté jugando con un niño que conoció en el parque. O sea, eso no sucede. Entonces, las interacciones como que disminuyen un poco. A mí me pasó un montón que estábamos en una piscina hace unos meses y yo veía que el Juanjo jugaba con una niña y en mi cabeza dije, ay, se hizo amigo de alguien, qué bacán. Y cuando le digo, Juanjo, ¿con quién estabas jugando? Ah, con la ni sé cuánto. Digo, ¿se le conoces? Sí, va a mi escuela. Entonces, claro, me doy cuenta que él interactúa, pero con alguien que ya conoce. Entonces, esta quizá falta de interacción entre todo el mundo por el tema de delincuencia, de peligros, o sea, qué sé yo, que hace que todos estemos como más encerraditos, claro, hace que la dinámica sea distinta. Entonces, creo pero sí creo que hay una sociedad más informada. O sea, sí creo que todos, o sea, niños como el Juanjo, especialmente niños como el Juanjo, que están dentro del espectro autista, pero no se les nota tanto, o qué sé yo, son los raritos. O sea, es el que nosotros conocíamos como tenía un tío rarito, un abuelo rarito, el amigo de mi papá era rarito, o sea, como el rarito. Entonces, claro, sí es una sociedad súper distinta, creo yo, por mejorar, por supuesto, pero no solo con los niños con autismo, sino con los niños en general. El rol del colegio, en cambio, ¿qué
creo que así mismo, o sea, bueno, afecta a los niños con autismo, con cualquier tipo de adaptación curricular, pero yo creo que con cualquier niño, porque muchas veces con el Jorge hemos pensado en que el Juanjo de pronto debe tener un oficio. O sea, antes de ayer el Jorge me dijo, ay, ya le están enseñando los quebrados. Entonces, claro, es un sufrimiento más de la vida, porque es como, ay, Dios mío, y ahora, o sea, ¿qué vendrá con eso? O sea, como qué mundo nuevo vamos a explorar con los quebrados. Pero claro, en algún momento yo digo, mi as bajo la manga, es decir, el Juanjo le gusta pintar, al Juanjo le gusta, no sé, armar cosas. Entonces, al Juanjo le gusta cocinar, al Juanjo le encanta. El Juanjo, mira que es súper curioso, porque yo digo, hay cosas que nos nutrimos como mamás también en este tipo de experiencias, porque al Juan José no le gustan las cosas mezcladas y no le gusta la cebolla cuando ve que la cebolla está ahí. Y ya entendí que no es por la cebolla o el sabor, sino por la textura en su boca. Y porque es una textura que él no reconoce. Pero resulta que si tú le haces cocinar al Juanjo y le haces picar la cebolla, no tiene ningún problema con comer la cebolla, porque ya, no sé, ha creado una familiaridad con la cebolla. Ya se contactó. Exactamente, ya hubo un contacto previo, entonces él no tiene ningún inconveniente. Entonces digo, bueno, es una forma también de introducirle nuevas experiencias, pero creo que el colegio siempre va a estar enfrascado en que cumplan una vara. Sí. Y eso aplica a todos los niños, o sea, no solamente a niños como el Juanjo. Entonces, en algún momento yo me acuerdo que decíamos, ¿y si le ponemos en alguna escuela especial o qué sé yo? Y pues fue un contundente no de varios especialistas. Como hicimos varias consultas y todos nos dijeron no, porque su vara siempre tiene que estar más alta, no más baja. Pero por otro lado te topas con que si se tiene una expectativa de regla con el Juan José, o sea, como que todos sean iguales, como que, o él yo también a veces me doy cuenta que cuando el Juanjo alcanza el resultado de aprendizaje, no les interesa cómo. Les entiendo porque están con un montón de niños, el colegio hace una labor fantástica, o sea, el colegio en el que están ahorita los guaguas, que están mis 2 hijos, lo manejan súper bien, o sea, realmente yo tengo mucha gratitud porque son muy, muy empáticos, se enfocan un montón, pero el Juanjo no deja de ser uno más de los niños que tienen en el aula. Entonces, frente a un niño que te demanda más atención, no es que siempre toda la atención puede volcarse exclusivamente al Juanjo. Entonces, creo que el rol de la escuela es importantísimo porque yo sí creo que hay espacios en donde no van a estar dispuestos a trabajar con niños como el Juanjo. O sea, y que a nosotros nos ha pasado porque es como que es demasiado complicado, es demasiado difícil, no tenemos experiencia y pues ahí está la decisión de o quieren hacerlo o le expongo a mi hijo a que esté en un entorno en el que claramente no va a dar fruto, pero creo que el colegio, o sea, la educación, o sea, sí debe progresar, pero no solamente para niños como el Juan. O sea, yo sí creo que ahora que ya los colegios se abren a que haya, no sé, clases de pensamiento, clases, no sé, de artes manuales, o sea, sí es súper importante porque de pronto alguien sí se va a sentir como con esa fortaleza de decir, entonces para esto soy bueno y finalmente para eso sirve la escuela, pues para encaminarnos y decirnos, para esto he sido bueno o yo pensé que era bueno para esto, pero en realidad soy bueno para acá, pero si la regla y la medición para todos es por igual, es súper complicado. El Juanjo tiene adaptaciones curriculares, o sea, el Juanjo le hacen adaptaciones curriculares y debo decir que el colegio las adapta constantemente. O sea, cuando nosotros les hemos dicho, aquí estamos teniendo una complicación, esto nos está pasando, sí se adapta. Y claro, estamos hablando también de una situación muy particular la nuestra, porque podemos estar cerca del Juanjo, porque el colegio es un colegio privado que permite tener esta atención, pero yo me quiero imaginar a niños como el Juanjo en un colegio fiscal, por ejemplo, y que solamente para tener el informe del DESE tenga que pasar, o DOBE creo que se ven en los colegios, full tiempo, y que mientras tanto ese guau esté como que denle para pintar, porque no da para más, y no es que no da para más, o sea, de pronto tienen dificultades en eso, pero la solución no es ponerle a pintar. Entonces sí creo que tengo este temor de que va a llegar un momento en el que, o sea, le veo al Juli a veces haciendo factoreo, entonces claro, yo le veo y él así resuelve, y sí, es que X entonces yo le digo y luego pienso y digo, oh my god, ¿y cómo va a ser con el Juanjo? O sea, como cuando llegue a este nivel, o sea que pero ahí digo, al problema de hoy, digamos, hoy al problema de hoy y mañana al problema de mañana, o sea, ahora tenemos que resolver las cosas del hoy. Hoy los quebrados. Exactamente, hoy los quebrados, y ya mañana veremos qué pasa, pero sí creo que el colegio sí es importantísimo, o sea,
el nivel de cercanía que nosotros tenemos de decir, ya tenemos la evaluación, queremos revisar las adaptaciones, o incluso decir, esta adaptación que están haciendo no funciona, o incluso decirles, sentimos que aquí no hay adaptación, y que ellos nos digan, no, si la hay, o la hay de esta manera, o lo podemos rectificar, o qué sé yo, sí nos permite a nosotros caminar de una manera distinta, pero... Claro, al menos no con que haya la apertura, ¿no?, por parte de ellos ya es bastante. Ahora que sí, o sea, sí debería haber, porque igual, o sea, digamos que nosotros en este momento estamos siendo mucho más conscientes de los niños que tienen Asperger, autismo, o estén dentro de algún tipo de trastorno, pero no es que estos trastornos no existían antes. Claro. Entonces lo único que pasó en esas personas, creo yo, es experimentar un nivel de frustración súper alto en determinadas áreas de la vida. Pero lo inexplicable, o sea, no estaba digamos, la ciencia, los médicos estaban tan cerca de las familias como lo están ahora. Claro. O sea, yo, por ejemplo, digo, yo no tenía un pediatra, o sea, cuando pregunto eso, decían, no, cada vez que te enfermabas era al médico, al vecino, al familiar, al tío, y todo eso, doctora, que no tenían tu ficha médica. Entonces, como ahora hay este acompañamiento de médico así tan cercano, pero antes, claro, era totalmente diferente. Era otra cosa. Entonces, y tantas personas también que se especializan, ¿no?, alrededor de eso, que el nutricionista, el pediatra, el neurólogo, sí, el psicopedagogo, un equipo completo que está como un poco también trabajando sobre eso y aprendiendo también, o sea, ya mucha gente que se está especializando en ya cosas más específicas, ¿no? Claro, y finalmente sí, o sea, yo creo que de cualquier forma, cuando los niños pasan más tiempo en el colegio que en la casa, en muchos casos, o o sea, es como un trabajo, finalmente tú pasas ahí 8 horas, qué sé yo, construir relaciones. Entonces, creo que la capacitación de los profesores es súper importante, pero creo que capacitarles para estos niños y para todos. O sea, en realidad yo creo que el autismo ofrece la posibilidad de realmente tener una educación más inclusiva. Porque te toca, o sea, no hay una forma. Si tú, por ejemplo, tienes una persona que utiliza silla de ruedas, por haber razón, aunque pueda movilizarse, la solución es poner rampas, ¿no es cierto? O sea, no solo eso, pero crear espacios accesibles para ello. Pero cuando el trastorno tiene una connotación tan abierta, o sea, puedes manifestarse en unas personas de una determinada, en otras personas de otra forma, no es que tú puedes, digamos, apalancar todas las necesidades, porque eso es imposible, o sea, en la vida no sucede, pero sí te permite tener incluso mayores opciones, o sea, decir, bueno, entonces vamos a hacer, fíjense, clases virtuales, o de pronto vamos a permitir que el deber lo entregue de esta manera, o el deber de la otra. Es decir, sí te permite incluso ser más recursivo en ver qué más ofrecer, porque la solución no es tan inmediata como voy a poner lavabos más abajo, o sea, estas adaptaciones que también son necesarias. O sea, hace un par de meses mi papá tuvo un accidente y estaba en silla de ruedas, y lo primero que hice fue ver todos los lugares por donde podía llevarle, y decía como, Dios mío, la ciudad en verdad es inaccesible. O sea, y para alguien que se tiene que movilizar todos los días, claro, tú dices, realmente nos falta, y estamos en deuda un montón con las personas. Pero de una u otra manera eso es algo que tú lo puedes manejar. En cambio, cuando tú no ves, es como, ¿cómo haces el ajuste? Claro. Entonces sí te da un abanico más amplio, yo creo, a las instituciones para decir, esto podríamos hacer, o esto podríamos hacer también, esto definitivamente no podríamos hacer, y de a poco ir aprendiendo, porque no queda más tampoco, ¿no? Silvi, yo quiero cerrar con una pregunta que en realidad nunca te la he hecho, pero ahora que nos hemos sentado a hablar de ti, del Juanjo, de tu familia, quiero preguntarte, ¿quién era la Silvi del 2000? ¿Cuándo nació el Juanjo? ¿En qué año? 2015. Sí, 2015. ¿Quién era la Silvi del 2014, digamos 2015? ¿Quién es la Silvi ahora del 2024? ¿Cómo te cambió el Juanjo? Mira que es una súper buena pregunta. Como el Juli era el niño perfecto, entre comillas, porque comía, dormía, jugaba, dormía, o sea, todo era natural. Yo era súper crítica con los niños como el Juanjo. Así como que, ay, pero, o sea, sí le deberían pellizcar un poco, o sea, como sí deberían hacer algo. Sí, o sea, que le eduquen. O sea, pero los papás, pues, o sea, ¿dónde están esos papitos? Viene o sea, de casa. Claro. Tú eres la señora que en algún momento se te acercó en algo que sí. Exactamente, es como que, porque, o sea, yo pude, entonces si yo pude, o sea, ¿cómo el resto no va a poder? O sea, por favor. Pero yo veo estos TikToks que dicen como que
uno tiene el segundo hijo porque creyó en el primero. O sea, así como Terminator y la Barbie, o sea, claro. y al revés. O sea, creo que es un denominador común que de repente, y creo que nos pasa a todos, que decimos, con base en mi experiencia con mi primer hijo, voy a tener un segundo hijo. Y te topas pues con esta realidad en la que el segundo hijo es distinto, pero no porque sea segundo, sino porque es otra persona. O sea, claro, realmente es otro mundo y si él hubiese nacido primero, igual el que nace después es distinto. O sea, así funciona. Pero creo que sí, creo que a mí me ha abierto mucho los ojos del Juanjo, o sea, en ese sentido, vivir también la experiencia. Entonces, pueden estar haciendo un berrinche al lado mío que yo soy en verdad por supuesto, si es que no se trata de que le están maltratando, qué sé yo, que esté en una situación de peligro, por supuesto que no me molesta, pero porque lo he vivido. Entonces, y cuando yo siento que hay otras personas regresando a ver y me doy cuenta que yo no regreso a ver, digo, bueno, nos falta un montón por recorrer, pero en esto al menos ya has cambiado, porque claro, yo decía, no, pues, pero cómo estos papás no les chequean, pero cómo no esto, cómo no el otro, y sobre todo, creo que también la crianza, porque hasta ahora hay cosas que me funcionan con el Juli y no me funcionan con el Juanjo, me funcionan con el Juanjo y no me funcionan con el Juli, entonces es como que diariamente tengo que recordarme que tengo 2 hijos, o sea, y que son 2 hijos distintos, entonces que, si bien es cierto, uno gana experiencia y toda esta cuestión, creo que más abierta, o sea, mucho más abierta a que de repente con el Juanjo tenga que ser de una forma distinta, o igual con el Juli también de decir, bueno, pero entonces relájate un poco, quizá no tienes que ser tan exigente tampoco con el Juli, porque es como al final del día no va a pasar, no es tan grave. Entonces creo que a lo largo de los años, o sea, sí creo que ha habido como esta gran curva de aprendizaje porque ha sido también súper dolorosa. Entonces, y que es parte de, ¿no? O sea, si no hubiese habido todo, o sea, todo lo transitado, tampoco estaría donde estamos en este momento con el Juanjo, pero sí ha sido un caminar súper doloroso. Entonces, yo a veces me pongo a pensar y claro, o sea, yo digo, bueno, de pronto en el 2014, además nosotros no estábamos aquí en el país, entonces yo digo, de pronto hubiese dicho no, o sea, creo que si uno supiera realmente lo que va a pasar años después, diría, hubiese tomado una decisión distinta, pero así no son las reglas del juego, pues uno tiene que tomar las decisiones sin saber lo que va a pasar. Entonces a veces me podía pensar y decía, ay Dios mío, ¿y cómo hubiese sido nuestra vida de una u otra manera? Porque en realidad yo me acuerdo que en esa época yo le decía al Jorge, el Juli ya está grande, o sea, tener otro hijo, ya está súper grande el Juli, o sea, ya, claro, el Juli tenía 5 años, entonces él era ya súper independiente, o sea, era ya otra nota, y de repente nace el Juanjo y se convierte en esta gran dificultad, o sea, en cosas hermosas por supuesto también, pero que nos puso de frente ahí con esta situación, desafío. Claro, que hoy por hoy yo digo, realmente sin mis 2 hijos, ¿qué sería yo? O sea, sin lo que es mi vida, o sea, con todo lo que se ha caminado. Pero sí creo que una Silvana más abierta. O sea, eso yo digo sobre todas las cosas, porque tú no sabes realmente lo que está atravesando la otra persona. Entonces, incluso los malos días, porque hay días en donde yo puedo ser súper paciente con el Juanjo y decirle, sí, pero a ver, Juanjo, o sea, a ver. Y otros días decir, pues Juanjo, ¿cuántas veces? O sea, pero, o sea, ¿hasta cuándo, Juanjo? O sea, lo mismo y lo mismo y lo mismo. Ahí, entonces, cuando de repente yo también veo que una mamá está súper desesperada, yo también digo, te entiendo. Porque es así, o sea, a veces no es tan fácil y quizá también esta experiencia me ha permitido buscar otros espacios para yo poder como recargarme de energía y no tener que desgastarme constantemente con los niños. ¿A qué me refiero con eso? Que a veces es frustrante. Claro. Entonces tú te enojas, pero ¿cuántas veces? ¿Hasta aquí? ¿Hasta cómo? ¿Hasta cuándo? Y finalmente me estoy desquitando con alguien que no tiene la culpa. Entonces eso me ha permitido también como encontrar espacios para mí. Entonces sí, para mí es súper importante saber qué más puedo hacer por el Juan José, pero también me interesa saber, como conversábamos hace un ratito, cómo puedo ser yo mejor para ellos. Porque siendo yo mejor para ellos, a la larga todos vamos a estar mejor, o sea, es un poco es el principio, pero sí ese ha sido el transitar. Qué chévere, Silvia, haber podido compartir contigo. La verdad es que
es un tema bonito también, o sea, el poder compartir con una mamá la experiencia y que sabes que la crianza finalmente es algo que todas las que somos madres, claro. O sea, todas atravesamos en distintas cosas las dificultades, esto que tú dices de un hijo es diferente al otro y finalmente tú no eres un modelo de madre, sino que uno cría al uno de una manera y luego te das cuenta que no es que eres tú la que tiene que imponerse, así soy yo como mamá y mis hijos se adaptan, sino que así soy la mamá de Luciana, así soy la mamá de Julián. Pero te queremos agradecer muchísimo por esta linda conversación, en realidad muy bonita, sobre un tema que podría tornarse muy duro y muy difícil, pero que a la larga, cuando hay tanto amor de por medio, puede ser también un transitar muy, muy bonito. Entonces, pues te quiero agradecer muchísimo. Quedan muchas cosas por ahí, deberíamos hacer otro episodio con la Silvi. Episodio 2, 3, 4, 5. Sí, Silvi, te quiero también agradecer por la generosidad de tus palabras, de compartir con nosotros tu experiencia, compartir con nuestra comunidad tu historia, que yo empecé diciendo, tu historia de amor, Silvi, porque he visto de cerca lo amorosa que es con tus hijos, como mamá, cómo has llevado y cómo... También digo, tu suprema inteligencia, la tuya, la del Jorge, la del Juli, ha sido como que se ha expresado para acompañarle al Juanjo. Hemos visto de cerca a Silvi y bueno, nuevamente muchas gracias. No, gracias a ustedes. Aquí terminamos nuestro episodio número 11 de Escuela para Madres y pues ha sido un enorme placer contar con la Silvi y gracias muchas también. No, gracias a ustedes por la invitación, muchísimas gracias también por este espacio, por abrir yo siempre digo, uno nunca sabe qué puede resonar, de qué manera aquí, entonces abrir estos espacios son siempre súper importantes y gracias por la invitación, gracias por escucharme y pues que les vaya muy bien en esta iniciativa que es muy, muy bonita.